Un saludo para todos. Les habla su director John Camacho del noticiero Violaciones de Derechos Humanos. Nuestros corresponsales Harlinson Betancourt y Andrea Ferro que nos acompañan el día de hoy. Iniciamos con una serie de hechos que han evidenciado violaciones de derechos humanos. La primera tiene que ver con asesinatos selectivos. Digamos que este es el modo más extendido de hacer guerra en Colombia. Las cifras nos muestran que entre el año 1958 y 2021, más de 179.000 víctimas han sido reportadas de acuerdo a eh, las cifras recolectadas hasta esa fecha. Hasta Las víctimas, desde el acuerdo de paz firmado con las FARC y el gobierno, muestran que 1.327 líderes o defensores de derechos humanos han sido asesinados. De esos, 315 corresponden a miembros que pertenecieron en su momento a las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El caso más significativo que conocemos de asesinatos selectivos tiene que ver con el caso del exterminio de la Unión Patriótica. Este asesinato selectivo a estas personalidades, mm, el 69% se le atribuyen a grupos paramilitares o a militares o agentes del Estado y fue catalogado como uno de los genocidios políticos evidenciados en el mundo de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Continuamos con el tema del secuestro, extorsión y pillaje. Pues las cifras son clarísimas, que entre 1990 y 2018 más de 50.000 víctimas han sido víctimas del secuestro, el extorsión o el pillaje. Cuando miramos las cifras de porcentaje, el 40% han sido atribuidos a las FARC, el 19% al grupo ELN, el 24% a paramilitares y el 9% final a otros grupos diferentes. Si revisamos en cuanto a género, personas que han sido afectadas por este flagelo del secuestro, el 78% han sido efectuados hacia hombres y el 22% hacia las mujeres. Cuando revisamos cifras de pillaje, el 46% se lo atribuyen a paramilitares, el 33% a las guerrillas y aterradoramente el 33% también se le atribuye a la fuerza pública. Este pillaje se entiende como los actos, por decirlo así, de apropiación de bienes muebles que se ven en esas áreas rurales por parte de estos grupos armados. El 10% de este tipo de extorsiones han sido perpetrados a las empresas. Cuando hablamos de extorsiones, por allá en el año 2000 en San Vicente del Caguán, el grupo armado revolucionario, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de las FARC en San Vicente del Caguán emitieron un acuerdo, el acuerdo 002, en donde efectivamente imponían un pago, ¿cierto? Una extorsión, pues yo lo llamaba en su momento pago, y incluía que el 10% de la producción de las empresas tenían que entregárselos a ellos como parte de cumplimiento de ese acuerdo. Hasta aquí con esta parte sigue nuestro corresponsal Harlinson con el tema de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Adelante, Harlinson. Gracias, John. Buenas tardes para usted, para Tatiana y para todos nuestros televidentes. Efectivamente, un tema bastante álgido. Inicialmente en nuestro país, pues vamos a hacer un tema muy regional y empezamos hablando de los reclutamientos que se han dado en los últimos años. Especialmente para el último año tenemos que un 51% de los niños, niñas, adolescentes que se vieron víctimas de este flagelo eran de origen indígena. También tenemos un 31% de otros grupos étnicos, 5% de comunidad afrocolombiana y un 13% que pueden estar muy probablemente inmersos más que todo en el primer grupo, que fue lo que pudimos profundizar un poco, ya que se evidencia que los departamentos con más afectación son los del suroccidente del país. Tenemos al Cauca con un 79% y alineado esto obviamente a su naturaleza indígena. Entonces, vemos el porcentaje que tenemos en la presentación, que es de un 51%, pero es también alineada a la región como tal donde más se presenta.
que fue lastimosamente con los grupos originarios del Cauca, donde esas poblaciones son las que se ven más afectadas frente a este flagelo. Seguidamente, con un 10% aproximadamente, están los departamentos de Putumayo y Nariño. Entonces ahí vemos que hay una condensación como tal de la problemática social que genera temas como el narcotráfico, el hecho de poder mantener las actividades ilegales o los grupos al margen de la ley, pues va alineado a esto y lastimosamente vemos que nuestros niños, niñas y adolescentes son los que se ven muy afectados por este tema. En la cifra que tengo en la parte de abajo, estoy planteando un estudio que hace la UNICEF en el cual nos manifiesta que Colombia tiene más de 5 millones de niños, niñas y adolescentes que no acuden a estudiar, básicamente. Ni siquiera estamos hablando de un tema de que han ido y tienen deserción, sino que no acuden a ninguna institución educativa, dadas las problemáticas, y una de estas, obviamente, es arraigada al tema del reclutamiento y del trabajo forzado, que es nuestra temática principal. Y de fondo, pues, un porcentaje que es el 30% de la población de niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Cifra bastante lamentable. Para hacerlo un poco más práctico y dada la imagen que publico en el inicio, pues quería hacer una entrevista en vivo, pero obviamente por temas de problemáticas que le puede traer a ese joven, que es un joven, pues nos contó una historia bastante trágica que vivió y es básicamente frente al reclutamiento. Cuando tenía 13 años, nos manifiesta que estando trabajando en una finca con su señor padre, pues llevaba un racimo de plátano, algo muy cotidiano de ese sector, de esa región donde él habitaba, y pasa un vehículo X, una camioneta, y los ciudadanos se ofrecen a ayudarle, que le querían llevar hasta la finca. Pues lo que hicieron fue llevárselo a otro sitio. Básicamente con engaños empezaron a darle una serie de obsequios, a darle, le permitían que jugara con elementos de videojuegos, que en ese entonces para el sector donde él residía, pues eran muy pocos los que se veían. Le dieron unos detalles, unas cosas, le ofrecieron trabajo, por así decirlo, dentro de un grupo al margen de la ley, propiamente las FARC, extintas FARC. Y pues al final, después de como casi 2 meses de estar allí, pues el niño accede, que para ese entonces era un niño. Y ahí se ve inmerso en otra situación compleja, porque ya todo lo que le han proyectado y lo que le habían ofrecido, pues resultó ser totalmente falso. Se vio abocado a muchas situaciones complejas, el tema de que vio morir muchos amiguitos que se hicieron dentro de, lastimosamente, este entorno el cual lo rodeó, obviamente otras situaciones como la amenaza a su familia, que no se podía ir, bueno, posterior a esto por el tema de la finalización de ciertos sectores de esta organización, pues se pudo reinsertar a la población, a la sociedad, más bien. Entonces, digamos que era algo que quería hacer un poco más puntual, John, para hacerlo un poco Listo. más humano y no dejarlo tanto con cifras, porque lastimosamente, y dada la imagen que coloco en mi presentación, pues el de la izquierda es una situación que lastimosamente evidenciamos mucho en nuestro país, pero la de la derecha es el deber ser de los niños, es el mensaje que quiero dejar. Tienen que ser felices. Esa era mi estudio, John. Muchas gracias por el espacio. Ok, Javier, muchas gracias. A continuación vamos a dar entonces paso a nuestra corresponsal Andrea Ferro, que nos va a hablar de otros dos temas relacionados precisamente con esta violación de derechos humanos. Hablaremos de una noticia que es un claro ejemplo del atentado al derecho a la vida. En este caso nos podemos remontar al 12 de febrero del presente año, en el cual se declaró una emergencia carcelaria en Colombia, debido a los diferentes atentados y homicidios al personal o funcionarios del INPEC en Colombia. Esto incrementó en un 41%. Es una situación bastante alarmante que requiere el esfuerzo entre diversas entidades del gobierno para que así, con las organizaciones de los derechos humanos, puedan ayudar a crear un entorno más seguro y justo, tanto para los trabajadores del INPEC como para los reclusos. Damos continuidad con un segundo caso bastante importante que también es relacionado con el derecho a la vida. En este caso son amenazas a este mismo derecho.
Es un caso muy recurrente, en especial en las comunidades indígenas. En este caso hablaremos directamente en el departamento del Cauca, en donde encontramos a los Nasa, quienes son una comunidad indígena que han sido vulnerados en diferentes derechos fundamentales como la seguridad, la autonomía y la existencia cultural. Esta situación se traduce en asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, un clima de miedo que afecta a toda la comunidad. ¿Qué pasa? Este tipo de violaciones contra las comunidades indígenas en Colombia nos recuerda que el derecho a la vida es fundamental y debe ser protegido. Debemos unirnos en la defensa de la dignidad y de los derechos de todos, promoviendo el diálogo y la justicia social para construir un futuro en paz. La vida de cada persona es valiosa y merece ser defendida.